El cristiano en el mundo. En tu camino hacia la madurez cristiana, tú y yo hemos visto que nuestras responsabilidades en nuestro hogar y en la iglesia, y por supuesto que el aprendizaje, es decir, el discipulado que tú y yo llevamos, es algo que no terminará nunca y que será para toda la vida como hijos de Dios, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, verso 13. Y mientras tú abres tu Biblia, yo te invito a orar esta mañana al Señor. Amado Padre, gracias por la misericordia y la paz que tú nos das. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas, oh Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, eterno Dios, habla nuestras vidas. Señor, con tu Espíritu Santo ministra a nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que podamos hoy crecer en tu palabra y en tu camino en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que tu palabra produzca fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos hable y nos ministre y nos haga crecer en tu camino y espiritualmente. En el nombre de Jesús oramos a ti, Señor. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos, y eso incluye tu vida y mi vida, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, o sea que nos falta mucho para hacerlo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso quiere decir que el discipulado nos va a llevar durante toda la vida mientras tú y yo seamos hijos del Señor. Y esto solo será una realidad perfecta, llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo, cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver sobre nuestras responsabilidades en un círculo más amplio. Ya vimos nuestras responsabilidades en nuestro hogar, nuestra responsabilidad como cristianos en nuestra casa, nuestra familia, nuestra responsabilidad como cristianos en la iglesia. Ahora vamos a ver nuestra responsabilidad como hijos de Dios en este mundo, como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Este es un tema tan importante para la vida del creyente. El cristiano no es ser una persona aislada de las circunstancias y de los tiempos. Tampoco es ser un extraterrestre o un místico soñador. Por el contrario, el cristiano es alguien que Dios ha enviado al mundo para predicar el Evangelio. Veamos Juan capítulo 17, versículo 18. Juan capítulo 17, versículo 18. La palabra del Señor dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así yo los he enviado al mundo. Somos enviados al mundo por el Señor Jesucristo como embajadores del reino de los cielos, como testigos del evangelio del reino de los cielos. El cristiano también es alguien bien preparado y bien parado y cimentado sobre la verdadera realidad y al mismo tiempo espiritual y material. La realidad real sobre las cosas espirituales y sobre las cosas materiales. Y en cierto sentido sirve de puente entre las dos realidades. Sirve de puente para que las personas corran a los pies de Cristo. Porque el mismo creyente
vive inmerso, sumergido en ambas circunstancias. Vamos a ver algunos conceptos importantes para entender correctamente nuestra fe como hijos de Dios y nuestra relación con el mundo, y ubicarnos y relacionarnos con Cristo y testificar al mundo entero el Evangelio. El término mundo, el mundo y la iglesia, el término mundo se usa en la Biblia para determinar dos sentidos diferentes. Número uno, como sinónimo de tierra o universo, figurativamente la raza humana. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, verso 16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna. Nos damos cuenta que aquí la palabra mundo significa la raza humana y la tierra misma, porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 15. Juan capítulo 17, versículo 15. Dice la palabra de Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú estás viendo a Jesús, está viendo y oyendo las palabras del Señor Jesucristo, que le pide al Padre en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vayamos a Salmo capítulo 24, verso 1. Salmo capítulo 24, versículo 1. Libro de Salmos, capítulo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces encontramos que la palabra mundo en la Biblia es sinónimo de tierra o de universo, o figurativamente la raza humana. Pero encontramos también otro significado dentro de la Sagrada Escritura, como una era, como una edad, especialmente en estos tiempos, como un sistema de vida y pensamiento caracterizado por el pecado y la rebeldía contra Dios. Lo vuelvo a repetir: como un tiempo, como una era, como una edad, especialmente en estos tiempos, como un sistema de vida y pensamiento caracterizados por el pecado y la rebeldía contra Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Veamos la palabra del Señor Jesucristo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos advierte el apóstol Juan en cuanto a la relación con el mundo, y nos dice que no debemos de amar este sistema de vida y este pensamiento caracterizado por el pecado. No debemos de amar el mundo, ni las cosas que están en este mundo. Y nos advierte, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en esta tierra, todo lo que hay, los deseos
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, no provienen de Dios, no provienen del Señor Jesucristo. Las modas, los ideales, las filosofías, no provienen de Dios, sino del mundo, de un sistema de vida y pensamiento caracterizado por el pecado. Y la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, y el que ama el mundo y ama sus deseos pasará también junto con ellos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Veamos Efesios capítulo 2 versículo 2. Efesios capítulo 2 versículo 2. La palabra del Señor dice lo siguiente: mira, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando leemos la Biblia y leemos Efesios capítulo 2 versículo 2, nos damos cuenta de quién gobierna la corriente de este mundo, quién gobierna la filosofía, los ideales, los pensamientos, quién gobierna la radio, la televisión, quién gobierna el sistema de vida. No es ninguna élite, no es ningún ser humano puesto por encima de otros seres humanos. No. La Biblia dice que el que gobierna este mundo es el príncipe de las tinieblas, el espíritu de aire, espíritu de desobediencia que opera en los hijos de Dios. Por eso que las cosas que suceden en este mundo están así, de esa forma. Y entendemos lo que está sucediendo y lo que está pasando en nuestro alrededor cuando sabemos quién gobierna este mundo, y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, espíritu de maldad. Y entonces tú y yo como creyentes debemos de buscar a Dios y amar a Dios para no entrar al sistema de este mundo. Santiago capítulo 4 versículo 4. Santiago capítulo 4 verso 4. Mira lo que dice el Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo califica la palabra de Dios la amistad con el mundo? Como enemistad contra Dios. Ve lo que dice: oh almas adúlteras. Porque no es posible, no tiene nada que ver Cristo con el diablo, la iglesia con el mundo, la luz con las tinieblas, no tienen nada que ver. Un cristiano que ama a Dios, pero luego va al baile y luego va a la fiesta y dice malas palabras, no ama a Dios. Y es cuando la Biblia le dice: oh alma adúltera. Un cristiano que oye música cristiana y luego música pagana no ama a Dios. Por eso Dios le dice: oh almas adúlteras. No puede estar con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. La Biblia dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, no incluye todas las personas, pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios ama su creación. Dios ama a este planeta Tierra y la raza humana creados por Él. Fueron creados buenos en gran manera para su gloria, según Génesis. Sin embargo, está en contra del sistema de pensamiento y de la vida alejada de su voluntad.
El mandato de Cristo es ir al mundo en su nombre, como embajadores suyos, con el mensaje redentor del Evangelio y las credenciales del poder del Espíritu Santo. No somos llamados a aislarnos dentro de 4 paredes de un templo, sino ser luz y ser sal en medio de la oscuridad, en medio de un mundo que se está desvaneciendo, desintegrando y cayendo en caos. La iglesia no es algo aparte del mundo, sino que debe estar dentro del mundo para cumplir la palabra del Señor, de testificar del Evangelio a esta generación perversa e incrédula. Y la iglesia somos tú y yo, cada creyente con el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que vivir nuestra fe como hijos de Dios en medio de este mundo, en nuestra interacción con la sociedad en todas sus formas, en nuestro contacto con los vecinos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, en el ejercicio de las profesiones, de los oficios, en nuestra relación con las autoridades y leyes. Debemos de vivir como hijos de Dios, como hijos del reino de los cielos, vivir nuestra fe en Cristo.